Bienvenidos una vez más a Impossible USMLE. Yo soy Pris Jarrín, como ya lo saben, y esta es la última lección de esta miniserie que he querido compartir con ustedes. El tema que vamos a tratar es muy importante y es una pieza clave en todo el proceso, y es cómo armar tu presupuesto. Yo sé que quizás has estado un poco confundido de cuánto realmente necesitas para lograr todo el camino, o en qué puedes disminuir gastos, en qué no tienes que escatimar gastos, etcétera, etcétera. Así que en esta lección cortita quiero primero compartir contigo algunos de los errores que yo cometí y cómo pienso que podrías optimizar tu presupuesto, y luego hacerte ver de forma mucho más clara en qué es lo que tienes que pensar, todas las variables que tienes que tener en cuenta cuando armas tu fondo financiero para este sueño. Entonces lo he dividido en tres categorías. Obviamente la última, que es hospedaje y transporte, tienes que tenerla en cuenta en las dos previas, que es tu preparación y cuando ya vas a dar el examen, y obviamente tu experiencia clínica en Estados Unidos, hablando de rotaciones y de research. Para esto volvemos a lo básico. Acuérdate que para obtener tu certificación y poder ser elegible para optar por una plaza en Estados Unidos, tienes que cumplir con estos tres exámenes, ¿verdad? Como ya lo hemos visto durante la serie de videos y en la clase gratuita, tienes que pasar el Step 1, el Step 2 CK y el Step 2 CS. Ahora, en cada uno de estos tienes que tener las siguientes consideraciones. 1. Saber cuánto vas a invertir en tu tutoría o en tu curso de preparación, sea cual sea este. 2. Cuánto vas a gastar en los materiales de estudio. Mi recomendación que aquí trates de optimizar, porque ya hay materiales, tanto libros como bancos de preguntas, que son estándar. Quiere decir que están comprobados, que son los que funcionan para este tipo de exámenes. Luego tienes que tener en cuenta, obviamente, el costo del examen, cuánto vas a tener que pagar para poder darlo. Y luego el costo de los simulacros, que es muy aconsejable que los vayas desarrollando durante tu preparación para saber en qué nivel estás y cuándo estás en tu pico o cuándo estás en tu máximo rendimiento, y que ahí puedas planificar la fecha de tu examen real. Entonces, tómale un screenshot a esto y ve ya armando un presupuesto para cada examen, tomando en cuenta estos puntos que te acabo de decir. Después de tener un monto ya específico en cuánto te va a costar tu preparación de los tres pasos, tienes que tomar en cuenta que necesitas experiencia en Estados Unidos para conseguir, obviamente, las cartas de recomendaciones. Como vimos en el video anterior, puedes aplicar a diferentes rotaciones y puestos de investigación mediante los programas, que puedes hacer tu propia búsqueda en internet, pero tienes que igual tener en cuenta ciertos parámetros que vas a tener que cubrir en gastos. Y aquí te lo he dejado, son 4 o 5 puntos que tienes que tener en mente. El número 1 va a ser el costo de la aplicación. ¿Cuánto te cuesta enviar tus documentos y tus datos para ser elegible para la rotación o para el puesto de research o investigación? Luego tienes que tener muy en cuenta en qué ciudad vas a estar y cuánto vas a gastar en el hospedaje, si te vas a quedar en un hotel, si tienes familia, si te vas a quedar en un Airbnb. Tienes que tener en cuenta la comida. Acuérdate que es súper importante que te mantengas comiendo adecuadamente. Yo sé que a veces cuando somos estudiantes comemos lo que sea, pero eso te hará más daño a largo plazo del que te puedas imaginar. Y la última es el transporte, y me refiero al transporte aéreo y también al transporte en la ciudad, y cómo te vas a mover desde tu lugar de hospedaje hasta el hospital o centro en donde vayas a hacer tu rotación. Y finalmente, pues el hospedaje y transporte, que acuérdate que esta es una variable que está presente en las otras dos también, que tienes que tomar en consideración cuando vayas a dar tu examen y también cuando estés en experiencias de tipo clínicas, de investigación o congresos que vayas a asistir durante el tiempo que vas armando tu carpeta para postularte al posgrado en Estados Unidos. Súper importante aquí tener en cuenta que hoy con Google puedes básicamente buscar qué hoteles están cerca, qué Airbnb están cerca, cuánto te va a costar el Uber de un punto a otro, cómo funciona la línea de buses en la ciudad que vayas a ir. Y también puedes crear alertas para cuando los tickets de avión bajen su precio y puedas quizás comprar más conveniente. Entonces, en este punto, súper importante tener en cuenta en qué
época del año vas a viajar y cómo están los tickets de avión en precios ahí. Los traslados, aeropuerto, hotel o aeropuerto, casa de tu familiar o aeropuerto, Airbnb, y luego desde ahí hacia los centros donde toman los exámenes, hacia el hospital donde vais a rotar, etcétera, etcétera. Luego tienes que tener en cuenta el hospedaje, ya hablamos de esto, en dónde te vas a quedar. Muchos hospitales a veces tienen una casa donde reciben a los familiares de los pacientes y a veces te permiten quedarte ahí. Obviamente tienes que pagar, pero no es igual de caro que quedarte en un hotel o rentar un apartamento. El transporte dentro de la ciudad, tienes que saber que si bien en Estados Unidos sí existen los buses, son muy lentitos y por ahí te puede quedar mejor quedarte cerca del hospital para ir caminando o hacer el cálculo ya con cuánto te va a costar el Uber en ir y venir y todas esas cositas chiquitas. Y principalmente tienes que tener un fondo de emergencia. ¿Qué pasa si te pasa algo en Estados Unidos mientras estás haciendo tu rotación? O si es que sucede algo en el camino, en tu preparación hacia los exámenes. Necesitas un colchoncito que te aguante cualquier imprevisto que tengas. Esto es súper importante, chicos, que tengan en mente. Y este concepto de timeline o de línea de tiempo, como les había dicho en un principio, ustedes tienen que tenerla presente para su plan de estudios, para sus finanzas y para su tiempo de preparación. Entonces, hablando de finanzas, aquí como pueden ver, hay esta línea de tiempo y está dividida en bloques, unos más grandes que otros, porque el más grande sería el Step 1, luego el Step 2 CK, luego el Step 2 CS y en medio las rotaciones. Es importante que ustedes sepan de aquí en cuántos meses planean dar el examen para que sepan en cuánto tiempo tienen que desembolsar, por ejemplo, el valor total del examen. En cuánto tiempo van a viajar a hacer una rotación para que sepan en cuánto tiempo ustedes tienen que aplicar y gastar en eso o comprar sus pasajes con antelación, etcétera, etcétera. Es un concepto que les va a ayudar no solo en el USMLE, sino básicamente en cualquier proyecto o en cualquier objetivo que ustedes se pongan. Este tipo de timelines en diferentes aspectos te ayudan a tener claridad un poco más de cómo lo vas a conseguir y en cuánto tiempo lo vas a hacer. Espero de todo corazón que esta serie de videos haya sido de mucha ayuda para ustedes y si tienen alguna duda no se olviden que pueden contactarme vía WhatsApp. Les mando un gran abrazo y yo soy Pris Herrín.